Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema los hijos del diablo y los hijos de Dios. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Este tema nos lleva a la Biblia, las Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Los versículos 8 y 9. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Primera de Juan 3, versos 8 y 9. Dice el texto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Versículo 9 de Primera de Juan 3. Todo aquel, diga todo aquel. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Esta mañana, Señor, una vez más te agradecemos por este tiempo siempre de bendición, cuando podemos considerar de tu preciosa y eterna palabra. Tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos amonesta, nos advierte. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Precioso Espíritu Santo, te rogamos una vez más en este tiempo que tú ministres a cada una de nuestras vidas con tu palabra y que podemos oír tu voz conforme a tus propósitos y tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Los hijos del diablo y los hijos de Dios. Seamos advertidos. El ADN contiene el material genético de cada persona. El material genético lo heredamos de nuestros padres. Los padres transmiten sus genes a su descendencia. Este material genético, los genes transmitidos de nuestros padres, controlan la reproducción, el desarrollo y comportamiento. ¿Alguna vez hemos escuchado decir: es que lo lleva en los genes? Esto se refiere a una característica física
a un rasgo de la personalidad o a una actitud que lo ha heredado de sus padres. Ahora bien, en el pasaje leído en esta mañana se nos presenta el ADN espiritual del diablo y el ADN espiritual de Dios. Diga espiritual. Los genes que el diablo transmite a sus hijos y los genes que Dios transmite a los hijos de Dios. Pregunta: ¿quiénes son hijos del diablo? ¿Quiénes son hijos de Dios? Y ojalá que todos fuéramos hijos de Dios. Pero la revelación de las Escrituras habla de los hijos del diablo y de los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos del diablo? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los hijos del diablo tienen sus genes espirituales, sus características que se pueden ver en su conducta y comportamiento. De igual manera, los hijos de Dios tienen su ADN que se puede ver en su forma de ser y conducirse. Déjeme repetirlo. ¿Quiénes son hijos del diablo? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los hijos del diablo tienen su ADN, sus características, y se lo puede ver en su conducta, en su comportamiento. De igual manera, los hijos de Dios tienen el ADN de Dios, que se puede ver en su forma de ser y conducirse. El ADN espiritual del diablo, que lo transmite a sus hijos. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8. Gracias por el texto en la pantalla. En su primera parte, este verso dice: el que practica el pecado es del diablo. Diga, el que practica. Miren, amados, una cosa es la posibilidad de pecar, el que se pueda caer en pecado. Y otra cosa muy diferente es practicar el pecado. Una vida practicando el pecado. No sé si me hago entender. Dice Juan, el apóstol, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El ADN espiritual del diablo que lo transmite a sus hijos, el ADN espiritual del diablo que lo caracteriza, es la práctica del pecado. O sea, el diablo practica el pecado. El diablo peca y peca y peca desde el principio. Podemos decir con toda verdad que el mayor practicante del pecado es el diablo, el que está a la cabeza, el que tiene el primer lugar en practicar el pecado es el diablo. Peca y peca y sigue pecando desde el principio. La práctica del pecado que está en el ADN espiritual del diablo, la práctica del pecado que lo caracteriza al diablo, esto él lo transmite a sus hijos. Por esto el apóstol Juan, inspirado, nos dice en esta carta: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los hijos del diablo tienen el ADN de su padre, tienen su característica que se puede ver en su comportamiento. Los hijos del diablo, como su padre, son practicantes del pecado. O sea, todo el que practica el pecado es hijo del diablo.
No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el texto inspirado, cuando declara que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo transmite su ADN espiritual a sus hijos. Los hijos, como él, practican el pecado. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, en nuestras Biblias. San Juan, capítulo 8, versos 39 y 40. Y luego el versículo 44 de Juan 8. Está en el pasaje, puede decir amén cuando lo encuentre. Juan 8, 39 y 40 y el verso 44. El diablo transmite su ADN espiritual a sus hijos. Juan 8, 39 y 40. Respondieron y le dijeron los enemigos del Señor Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero, verso 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y el versículo 44, las palabras del Señor Jesús a sus enemigos que lo querían matar: vosotros sois, ¿cómo les dijo el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Diga homicida. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El ADN espiritual del diablo que lo transmite a sus hijos, lo que le caracteriza es el ser homicida. Diga homicida. En este pasaje de Juan 8, los versos que hemos acabado de leer, Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. Está en el ADN espiritual del diablo lo que le caracteriza el ser homicida. El ser homicida que lo caracteriza al diablo, esto él lo transmite a sus hijos. Por esto el Señor Jesús dijo a sus enemigos que lo querían matar. El Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vamos a ver un video ahora. Gracias, hermano Josué. 8:47, regresamos con la City. 8:47, regresamos con la City Noticias. Les cuento que en el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, se presentó un nuevo caso de sicariato. Un hombre fue baleado en el momento justo en el que se subió a un taxi. El sicario le propinó 3 impactos de bala y le quitó inmediatamente la vida. ¿Qué dicen las autoridades sobre este hecho, Oscar? Jonathan, pues el caso lo asumió el CTI de la Fiscalía. En este momento investigan el caso y buscan al responsable del crimen. Según los líderes de la localidad, en este sector se han presentado 2 homicidios en menos de una semana. 5:30 de la tarde en el barrio Codito. Este hombre de chaqueta blanca y maleta solicita el servicio de un taxi. Se alista para subir al vehículo, se sienta, pero de repente aparece un hombre de buzo oscuro corriendo y antes de que la víctima pueda cerrar la puerta, le propina varios impactos de bala.
Hemos visto de estos videos aquí, en Ecuador. Los hijos del diablo tienen el ADN de su padre, tienen su característica, que se puede ver en su comportamiento. Los hijos del diablo, como su padre, son homicidas. No solo en Colombia, no era la realidad de nuestro país como ahora. No hay semana los noticieros donde no hay casos de sicariatos. Hoy se ve mucho sicariato, homicidas por paga a sangre fría. Todo sicario homicida por paga a sangre fría es hijo del diablo. Lo dijo el Señor Jesús con toda claridad. Al hablar a sus enemigos que lo querían matar, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Los hijos del diablo muestran su mismo ADN. Practicantes del pecado, homicidas como su padre, han recibido la misma característica, el ADN espiritual del diablo. Bien, volviendo al pasaje que nos ocupa en esta mañana, en 1 de Juan, capítulo 3. El verso 8, en su segunda parte, está en el pasaje, 1 de Juan 3, el verso 8. ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Que hablando de los hijos del diablo, decimos que ellos tienen el mismo ADN espiritual de su padre. El ADN espiritual, el diablo lo transmite a sus hijos: ser practicantes del pecado, ser homicidas, como lo ha sido él desde el principio. Bien, la segunda parte de 1 de Juan capítulo 3, la segunda parte del verso 3 dice, esto está bueno. El verso 8, la segunda parte dice, para esto, diga para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? O sea, las obras del diablo, las prácticas, los hábitos de pecado, el Hijo de Dios apareció para deshacerlas. Prácticas pecaminosas, hábitos de pecado, el Hijo de Dios las puede deshacer. El mismo Señor Jesús dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Se puede ser libre de toda práctica de pecado. Se puede ser libre de todo hábito pecaminoso. Y yo digo en esta mañana, gloria a Dios que hay uno que puede liberar de toda práctica de pecado. Gloria a Dios que hay uno que puede liberar de todo hábito pecaminoso. Hay uno que puede deshacer las obras del diablo y se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Para esto Él apareció, y aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Zaqueo, diga Zaqueo. ¿Recuerda el caso de Zaqueo? Jefe de publicanos, cobrador de impuestos. ¿Qué era la práctica de Zaqueo, de este jefe de publicano, en el tiempo de Jesús? Zaqueo era conocido por ser un pecador, al punto que cuando el Señor Jesús entra en la casa de Zaqueo, la gente empezó a murmurar: el maestro ha entrado en casa de un hombre pecador. ¿Qué era la práctica en la vida de Zaqueo? Conocido por ser un pecador. Zaqueo era ladrón, defraudador. Esa era su vida.
Eso practicaba Zaqueo, el robo, el defraude, el cobrar de más, siendo un jefe de publicanos, cobrador de impuestos. Pero cuando Cristo vino a la vida de Zaqueo, acabó con la práctica de pecado de Zaqueo. No más robo, no más defraude. Zaqueo fue transformado al punto que decía: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cristo vino y transformó la vida de Zaqueo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el que viene a estar en Cristo Jesús viene a ser una nueva criatura. El apóstol Juan, después de presentarnos el ADN del diablo, que lo transmite a sus hijos. ¿Cuál es el ADN espiritual del diablo que lo transmite a sus hijos? Se resaltan dos: práctica del pecado y homicida. Luego de presentarnos el ADN espiritual de Satanás, el apóstol Juan nos presenta el ADN de Dios, que es transmitido a los hijos de Dios. Verso 9 de Primera de Juan 3. El ADN de Dios que es transmitido a los hijos de Dios. Los hijos del diablo reciben como transmisión de su ADN el practicar el pecado, el ser homicida, sicarios. El que es nacido de Dios, dice el verso 9 de Primera de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios. ¿Le ha pasado esto? Ojalá que yo le pueda decir a usted como pastor que yo no peco. Pero no es así. Y dijo el apóstol Juan: el que dice que no tiene pecado, miente. Dijo el Señor: el que está limpio necesita ser lavado los pies. Y la oración del Padre Nuestro, que es una oración para hacerla diariamente, nos enseñó el Maestro a pedir: Padre, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros. Una cosa es que el creyente pueda pecar, pero es muy diferente a que el creyente sea un practicante del pecado. El ADN de Dios que lo transmite a sus hijos, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El ADN espiritual de Dios que lo transmite a sus hijos, lo que caracteriza a Dios. En este mismo pasaje de Primera de Juan 3, note el verso 3, Juan 3, Primera de Juan 3, el verso 3 ahora dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. O sea, ser puro, diga ser puro. Ser puro está en el ADN espiritual de Dios. Dios es puro. Y el Hijo de Dios se purifica a sí mismo. El ADN espiritual de Dios, lo que lo caracteriza, fíjese el verso 7. Primera de Juan capítulo 3, ahí estamos en el pasaje, el verso 7 dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, ser justo está en el ADN espiritual de Dios. Lo que lo caracteriza es la pureza, es el ser justo.
Y este ADN espiritual de Dios, de ser puro, de ser justo, es transmitido a sus hijos. Los creyentes, dice la palabra de Dios, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, un poquito antes de Primera de Juan. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 4. Dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro, el apóstol, dirigiéndose a los creyentes, dice: nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, y dice a los creyentes, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios transmite a sus hijos su naturaleza. Dios transmite a sus hijos su ADN espiritual, de ser puro, de ser justo. Por tanto, dice el versículo 9 de Primera de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, su naturaleza, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si alguien, y se los puede ver también, si alguien se llama creyente, si alguien se llama hijo de Dios, pero es practicante del pecado, realmente no ha nacido de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios y tiene la naturaleza de su Padre de buscar purificarse y ser justo. El que tenga oídos para oír, oiga. Hijos del diablo o hijos de Dios. Los hijos del diablo son como su padre, practicantes del pecado y homicida. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para deshacer las prácticas del pecado. Se puede ser libre de toda práctica de pecado por Cristo Jesús. Los hijos de Dios son como su Padre. ¿Cuántos decimos amén? Dije que los hijos de Dios son como su Padre. Han sido hechos participantes, dijo el apóstol Pedro, de su naturaleza. Los hijos de Dios, lejos de practicar el pecado, se purifican a sí mismos, obran y hacen justicia. No practican el pecado porque han nacido de Dios. Amados, el que practica el pecado, sicarios, y pudiéramos seguir mencionando muchos que practican el pecado. Gente que vive en la prostitución y que vive de la prostitución. El que practica el pecado necesita nacer de Dios para ser transformado, libre de toda práctica pecaminosa. Y el que llamándose hijo de Dios vive practicando el pecado, necesita examinarse a sí mismo si ha nacido o no ha nacido de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Y dice el apóstol Juan: nacemos de Dios al creer y recibir a Cristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador. Juan, capítulo 1, los versos 12 y 13 de Juan 1. ¿Cómo nacemos de Dios? Y dice el apóstol Juan en este pasaje. Juan 1, versos 12 y 13. Es claro el texto cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los nacidos de Dios reciben a Cristo, creyendo en Él como su Salvador y Señor. Y Dios les transmite su ADN espiritual, su naturaleza. Y como el Padre es puro y es justo, todo el nacido de Dios se purifica a sí mismo, obra y hace justicia.